muchísimas gracias por estar aquí. Ay, no, Bienvenida. muchísimas gracias a ti. Me gustaría comenzar porque nos contaras sobre tu trayectoria profesional hasta el momento. Ok, bueno, pues mi nombre es Andrea Alfaro, en redes sociales estoy como científica rizada y pues yo soy química farmacéutica bióloga de profesión. Eso es lo que estudié. Me dediqué muy poquito al área clínica, más me dediqué a investigación conforme estaba yo en la licenciatura. Me involucré en diversos proyectos de investigación, tipo búsqueda de biomarcadores o desarrollo de vacunas contra la enfermedad de Chagas. Al final eso fue en lo que me especialicé y ese fue como que mi tesis de licenciatura y luego hice la maestría. La maestría fue en investigación en salud, pero curiosamente la maestría como que cayó en la época de pandemia. O sea, yo entré a la maestría y a los pocos meses ya estábamos en una pandemia y todos encerrados y todos no salgan en sus casas. Entonces, esa parte de quedarme en casa y hacer ciencia o más bien acomodar mi proyecto de maestría a lo que es, a lo que fue realmente en bioinformática fue muy, muy complicado. Yo creo que algo muy importante dentro de la ciencia, y no me dejarás mentir, es que puedes hacer muchas cosas, sí, pero muchas veces cambia. O sea, a veces todo lo que tú tenías planeado en un inicio, pues conforme va pasando el tiempo empieza como que a modificarse y empiezas a buscar otras maneras de abordar la problemática, ¿no? Y luego encuentras un mundo en donde puedes, o sea, llegar a una respuesta, pero de diferentes caminos. Entonces eso muy similar, eso me pasó a mí. Y pues como yo no podía hacer como que mi investigación experimental, ahora sí que en el laboratorio, por lo mismo que era pandemia, pues me mudé a la parte bioinformática y es ahí cuando empecé a ver todo este apartado bioinformático. Tremendo. Creo que sí mencionas algo muy importante, es la flexibilidad necesaria en la ciencia, ¿no? Como que para hacer ciencia tenemos que ser flexibles. No sé si nos puedas contar un poquito, me llamó mucho la atención lo que hablabas de la enfermedad de Chagas y la vacuna. ¿Cómo son esos procesos como para identificar o generar vacunas? Ok, bueno, pues la enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por un parásito que es Trypanosoma cruzi. Y pues es una enfermedad endémica de Latinoamérica, aunque realmente por la globalización y todo, pues ha logrado expandirse a otros continentes y a otras ciudades, ¿ok? Entonces, pues lo que se busca con la vacuna es prevenir la enfermedad y también tratar a las personas que ya están enfermas, ¿no? O infectadas. Entonces el proceso para generar una vacuna es bastante complicado, no es muy fácil que digamos, pues porque nosotros tenemos que conocer primero contra qué enfermedad, más bien contra qué patógeno o enfermedad en general estamos realizando la vacuna, conocer a detalle. Y luego también conocer a quién se la vamos a aplicar, es decir, a qué población se la vamos a aplicar para que funcione realmente. Y pues son diferentes pasos que hay que hacer, pero de manera general, pues tú podrías pensar primero en que hay que hacer la búsqueda de cómo voy a formular mi vacuna, ¿no? ¿Qué va a tener mi vacuna? Ese sería como que el paso uno. Y eso pues lo podemos hacer con bioinformática. Luego el paso dos sería como, bueno, vamos a probar lo que ya tengo. ¿Y cómo lo podemos probar? Pues no lo podemos probar en humanos, pero podemos utilizar células o un modelo, a eso le llamamos modelo in vitro, es decir, que probemos en células, o también podemos probarlo en un modelo in vivo, que es probarlo ya ahora sí con un modelo animal que podamos replicar en el laboratorio, ¿no? Y ya luego escala como a otro paso que son los primates no humanos y luego los humanos. Pero pues todo esto es una cuestión de años, ¿no? Y hay procesos de vacunas que han sido mucho más ágiles, ¿no? Como el del COVID. Tú, en tu experticia, ¿cómo viste ese proceso de agilidad para la vacuna del COVID? Pues realmente la vacuna ya se estaba diseñando, o sea, no era como que empecemos de cero y que no conozcamos nada del SARS-CoV, ¿no? Sino ya se tenían registros de este virus, también de otro virus que es, por ejemplo, que causa una enfermedad similar, que es el MERS, Ujú.
Entonces ya teníamos información, o sea, más bien los científicos ya tenían información para que pudieran irse guiando, ¿no? Para realizar la vacuna. Y ya se tenían, pues ahora sí que bastante investigación sobre vacunas que pudieran ayudar. ¿Qué pasó? Que fue una emergencia global. Entonces muchos equipos de investigación centraron todos sus esfuerzos para que se puedan desarrollar vacunas, al igual que la industria farmacéutica. Al final, pues era algo muy importante para la humanidad, ahora sí, y pues la unión hace la fuerza y lograron salir diferentes vacunas. Claro, tiene sentido. Ahorita estabas mencionando algo que me gustaría que nos contaras un poquito más sobre bioinformática. ¿Nos puedes contar qué Ajá. es eso? Bueno, pues la bioinformática es asombrosa. Es la mezcla, bueno, es la rama de la ciencia en la que se mezcla tanto la informática, que son todos estos estudios computacionales, y la biología, en donde nosotros podemos obtener datos y manipular estos datos para obtener información. Entonces, pues es la mezcla de ambos, ¿no? Como su nombre lo dice, bioinformática. Y lo que nos permite hacer es el análisis de datos biológicos. Pueden ser, no sé, por ejemplo, desde DNA, RNA, hasta proteínas, hasta cómo funcionan las proteínas a través del tiempo. O sea, todo podemos abordarlo y también podemos, por ejemplo, analizar datos masivos, datos poblacionales, etcétera. O sea, se puede hacer absolutamente todo con la bioinformática. O sea, es como Big Data, pero con biología, más o menos. Más o menos, sí, se podría decir que sí. ¿Y qué aplicaciones hay? O sea, ¿cómo se aplica la bioinformática o en qué cosas? Bueno, pues se puede aplicar de diferentes maneras. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, si una persona está enferma o presenta diferentes mutaciones en su genoma, nosotros lo podemos ver con esta bioinformática. Podemos analizar, por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades que son enfermedades genéticas y que son enfermedades graves y se pueden determinar con bioinformática. Igual se me ocurre, por ejemplo, que si tú te quieres casar con alguien y quieres ver qué tan emparejados son o si sus hijos podrían tener alguna enfermedad genética, pues también con esto lo podrías saber. También nos podemos enfocar, por ejemplo, en el campo de proteómica, donde nosotros podemos investigar sobre cómo se ven las proteínas, qué pasa si una proteína presenta un cambio en un aminoácido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la bioinformática es a nivel molecular, o sea, chiquito, o también se obtienen datos a nivel más grande? No, en realidad se puede escalar. Se puede utilizar para cosas muy pequeñitas, como el caso de ver cómo se comportan, por ejemplo, los átomos, ver cómo se comportan ciertas proteínas o buscar mutaciones, pero también se puede escalar ya, por ejemplo, para analizar datos poblacionales, para ver, por ejemplo, se me ocurre por ejemplo, para saber si una vacuna va a funcionar en cierta población, que sabes que en esa población pues la genética es diferente a comparación de otra, o sea, se pueden utilizar para diferentes cosas, es muy amplia. Realmente todo depende de los datos que nosotros tengamos, ¿no? Ok. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que tú haces es que tú tienes una cuenta de divulgación, Sí. ¿cierto? No sé si nos puedas contar qué te motivó a divulgar. Bueno, realmente yo ya tenía como esta espinita de divulgar desde hace mucho, hace años, pero no me había animado, no sé, tal vez porque era un poquito más tímida hace un tiempo. Pero lo que realmente me motivó es que me di cuenta que no hay tantas páginas en español, o sea, las páginas en español prácticamente no existen. Yo quería, pues, comunicar a toda la comunidad hispanohablante toda la información que hay y que en inglés, pues, es muchísima, ¿no? O sea, al final, ese fue el motivo principal, realmente.
cuando yo comencé a hacer ya los videos, hubo mucha gente que me mandó mensaje y me dijo, no, está increíble tu página, yo no sabía que se podía hacer esto. Y yo sí, realmente la información está en internet, pero no es, o sea, si tú no hablas nada de inglés o temes hablar inglés, no vas a llegar a obtenerla como tal, ¿no? Y creo que igual como hispanohablantes, la verdad es que no tenemos como que muchos no tenemos ese nivel de inglés que se necesita como para entender al 100% lo que necesitamos, ¿no? Y pues esa fue la razón. Y cuéntanos un poquito qué haces en tu cuenta, qué divulgas tú. Ok, bueno, pues Científica Rizada es una página que se encarga de estudiar diferentes proteínas a nivel estructural. Hablamos mucho sobre biología estructural en la página, pues porque es lo que la estructura le da función a cada proteína. Y realmente encontramos estructuras muy, muy hermosas, muy complejas, que muchas veces pues son producto de la mezcla de diferentes cadenas, ¿no? Y obtenemos figuras muy hermosas que necesitan ser vistas, necesitan, para que nosotros podamos entender bien cómo funciona una proteína, tenemos que ver cuál es su estructura, en dónde realmente se encuentra. Entonces, eso es lo que quiero dar a conocer con Científica Rizada, que también existe la biología estructural que puede aplicarse, que lo podemos hacer inclusive dentro de nuestras casas, que no tiene muchas veces costo. O sea, obtener esa información no tiene costo, es totalmente de libre acceso. Y lo más importante es que pues todos los hispanohablantes podamos sacar un poquito de información de ahí. Mencionas una cosa que me parece importante, que me gustaría que entráramos en profundidad en qué es la biología estructural. Bueno, la biología estructural es esta, como su nombre lo dice, hablamos de estructuras. Hablamos de proteínas y de cómo estas se estructuran, porque cada proteína tiene una diferente estructura y esta estructura va a estar dada por los aminoácidos que contiene. De hecho, hay algo que a mí me gustaría estudiar más adelante, es el folding de las proteínas, que es cómo estas proteínas, pues a través de su cadena de aminoácidos, van a obtener una forma. Y esta forma, biológicamente hablando, es la forma en la que ellas se adecúan y es lo más cómodo para ellas obtenerlas. No vas a obtener una estructura de una proteína o sea, como que con una estructura rígida en la que la proteína no se sienta cómoda, porque realmente la naturaleza no es así, sino que la proteína va a tomar forma de acuerdo a cómo esté cómoda. Es que ahorita comentabas sobre algo que me llamó la atención y es que podemos hacer biología estructural en la casa. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay diferentes bases de datos que podemos utilizar, donde hay información que suben los científicos para que todo el mundo tenga acceso. Entonces, esa información es de libre acceso y nosotros podemos acceder a ella desde nuestra computadora, no necesitamos nada más que una computadora e internet. Entonces, nosotros podemos analizar esos datos desde nuestra casa. Obviamente, pues para hacer como que procesos un poquito más rigurosos en bioinformática, pues necesitamos un mejor procesador o una memoria RAM un poquito más amplia, pero realmente lo podemos hacer desde nuestras casas, no requerimos ahora sí que ir a un laboratorio y tener, no sé, equipo muy especializado. Solo necesitamos tener los conocimientos y ahora sí que la información que está en la web. Y esa información, ¿dónde se consigue? ¿Hay como páginas confiables que pueda acceder la gente? Sí, hay páginas muy confiables. Por ejemplo, mi página favorita para obtener estas proteínas, pues es PDB, que es el Protein Data Bank. Es una página, es una base de datos en donde hay información sobre la estructura de diferentes proteínas y pues estas proteínas se obtienen a través de un proceso muy, muy riguroso. Y pues los científicos ahí suben sus archivos y otros científicos se encargan de analizar que todo esté correcto, que toda la información que suban pues sea verídica, que sea confiable y pues
Ahí podemos obtener las referencias, quiénes son los autores, en qué laboratorio se hizo, cuál fue el procedimiento para obtenerla, al final la estructura. Es un proceso bastante organizado y muy confiable. A lo largo de tu carrera y también, digamos, teniendo en cuenta como esta emoción que te genera la biología estructural, ¿qué es lo más asombroso que tú has aprendido y que crees que todo el mundo debería saber? Realmente lo más asombroso o lo que a mí más me ha causado impacto es estudiar cómo las proteínas se comportan a lo largo del tiempo. Nosotros con bioinformática podemos simular cómo se comportan. Haz de cuenta que nosotros tenemos a nuestra proteína y la vamos a meter en un cubito lleno de agua, ¿no? Y vamos a ver cómo en una fracción de tiempo se va a comportar esta proteína. Por ejemplo, a esto le vamos a llamar dinámica molecular. Nosotros vamos a tomar a nuestra proteína en nuestra computadora, la vamos a meter como en un vasito con agua, por así decirlo, y le vamos a agregar, no sé, cierta presión, cierta temperatura, para que nosotros sepamos cómo se va a comportar. Y este proceso pues nos permite estudiar, por ejemplo, qué tan estable va a ser la unión entre una proteína y su ligando, si se va a separar en el tiempo, si se va a mantener estable, cómo se va a dar ahora sí que esta reordenación de los aminoácidos a través del tiempo. Y por ejemplo, algo que a mí me sorprende mucho es que para que nosotros obtengamos esa información en tan solo 100 nanosegundos, nuestra computadora va a tardar como 20 horas en hacer todo este proceso. Y al final lo que vamos a obtener son pues gráficas y datos que pues ahora sí que con la experiencia vas a ir analizando, ¿no? Pero para mí eso es lo que más me ha impresionado y es en lo que estoy trabajando ahorita y me parece fascinante. ¿Nos puedes contar un poquito más de lo que estás trabajando ahorita? Sí, fíjate que ahorita estoy trabajando con dinámica molecular. Yo tengo diferentes proteínas que son parte del sistema inmune adaptativo y estas proteínas pues se encargan de decirle al sistema inmune, oye, mira, aquí te tengo un pedacito de este patógeno. Tú lo tienes que reconocer y tú tienes que eliminarlo o tú tienes que reaccionar frente a él, ¿no? Entonces yo analizo con dinámica molecular cómo estos fragmentitos de este patógeno se van a unir a la proteína del sistema inmune y si estos son estables, es decir, si a lo largo del tiempo, pues sí se va a lograr mantener estable como que esta presentación, le llamamos nosotros, y si podemos diseñar vacunas a partir de ello. Eso es al final en lo que estoy trabajando ahorita. Y pues a mí me parece fantástico, aunque mi computadora tarde horas analizando, no importa. Vale la pena. Vale la pena, cada segundo. Ahorita hablaba sobre que se generan modelos o imágenes. Y he visto también que en tu cuenta tú tienes unas animaciones. No sé si nos puedas contar sobre el proceso de tomar los datos. No sé si se programe, si qué se hace y qué nos cuentan esas animaciones de los datos en los cuales se basan. Ok, mira, para entender un poquito esto, vamos a hablar un poquito de cristalografía, ¿te parece? Cristalografía es, haz de cuenta que vamos a tomar en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero caracterizar una proteína, es decir, ver cómo se ve, qué estructura tiene, cuál es su forma. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer que esa proteína se exprese en un modelo y luego la voy a purificar para que yo obtenga cristales, ahora sí que de esa misma proteína. Mientras más las proteínas cuando las obtienen en el laboratorio, realmente cuando son puras se forman cristales y esos cristales nosotros como científicos les podemos tomar fotos a través, no sé, de la cristalografía, de rayos X, la criomioscopía, electrónica. Entonces realmente la cristalografía lo que hace es tomar fotos desde diferentes ángulos de la proteína y ver cómo cada uno de sus átomos que componen a cada uno de los aminoácidos van a estar establecidos en el espacio, ¿no? Y al final, pues cada átomo va a tener una coordenada, una coordenada X, una Y y una Z.
en un espacio tridimensional. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber cómo se van a ordenar todos los átomos que contiene una proteína y vamos a obtener al final una figura 3D. ¿Ok? Esta figura 3D es la que se sube a la página PDB que les había mencionado anteriormente. Entonces ya ahí en PDB nosotros podemos obtener estas estructuras de las diferentes proteínas ya analizadas en un laboratorio experimentalmente. Es decir, así como se ve, es como se ve como que en la vida real, pues. Aunque estén muy, muy, muy chiquititas, pero así se ven. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago con Científica Rizada, pues es llevar ahora sí que esta información, llevarla a la página, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro los datos de PDB y utilizo diferentes programas. Uno de ellos es uno que es de libre acceso, es decir, no tenemos que pagar una licencia para utilizarlo, que es Quimera. Este programa de Quimera lo desarrolló la Universidad de San Francisco en California. Entonces, cualquier persona puede tener acceso y descargarlo en su computadora, ¿no? Y este programa, pues lo que hace es obtener estas imágenes de PDB y ponértelas en la pantalla. Y tú puedes analizar con este programa, puedes analizar muchas cosas. Puedes hacer, por ejemplo, puedes agregarle diferentes átomos, puedes ahora sí que visualizarlas. En mi caso, yo únicamente las visualizo, no en Científica Rizada no modificamos nada, solo las visualizamos y mostramos cómo son y cuál es la parte importante de la proteína, es decir, qué parte de la proteína actúa sobre el ligando que debe pues, en el que debe de actuar, ¿no? Y ahí pues yo le pongo color para que sea muy llamativo, resalto como que las partes importantes de la proteína para que todos vean, porque muchas veces en los libros nos dicen, no, pues que el aminoácido tal es el importante de la proteína, y pues ya realmente no lo visualizas, ¿no? O sea, como que ahí se queda y realmente captar esa información de un libro y solo así procesarlo por tu cerebro, a mí se me olvida bien rápido. En cambio, verlo y analizarlo ahora sí que en una imagen 3D, con colores y que se resalte, para mí ahí se me queda en la mente, ¿no? Entonces es más fácil igual de esa manera aprender, o sea, aprender para qué sirven estas proteínas, cuál es su blanco, cómo funcionan, para qué es importante dentro de la célula, porque tienen una función importante. Entonces, eso es lo que hacemos con Científica Rizada. Tienes toda la razón, es alucinante verlo y eso sí permea mucho más que solo, no sé, verlo en 2D estático, sin colorcitos, en blanco y negro, como que sí O, cambia mucho la perspectiva. o por ejemplo, ¿sabes qué me pasaba al inicio antes de que yo comenzara con todo esto de la biología estructural? Que yo lo veía en libros y siempre te lo representan como un palito y una bolita, esa es tu proteína. Y luego te vas a la vida real, lo ves y dices, o sea, nada que ver. No tiene nada que ver la estructura de aquí con la de acá. Entonces, igual creo que verlo desde ese punto de vista te cambia la perspectiva de cómo realmente se ve una célula. O sea, nosotros nos imaginamos una célula, no sé, una bolita perfectamente redonda, que adentro se ve perfectamente un núcleo, ¿no? Redondo, o a lo mejor no lo imaginamos esférico. Pero realmente cuando empiezas ya a visualizar, ahora sí cómo se ve una proteína, dices, no, o sea, no hay manera de que se vea así realmente. No hay manera. Entonces creo que es muy importante como que tener claro cómo se ven las cosas en la vida real, ¿no? Sí, claro. Y ahora tenemos más acceso a eso, ¿no? Como con un montón de Exactamente. programas que lo hacen un poco más fácil para poder visualizarlo. Me llama la atención sobre las aplicaciones que tiene la biología estructural o estudios relevantes actuales en los que se esté aplicando como este conocimiento. Ok, bueno, en cuanto a los estudios actuales, por ejemplo, podemos enfocarnos en el desarrollo de vacunas. Realmente, voy a poner un ejemplo muy claro porque pues del COVID yo creo que todos hemos oído hablar mucho del SARS-CoV-2 por esto de la pandemia. Por ejemplo, el COVID tiene una proteína maravillosa
preciosa que es la proteína S, que se encuentra en su superficie y le da como que esta forma al virus de tener una coronita, y por eso se le llama coronavirus, ¿no? Entonces, estas proteínas que se encuentran en la superficie del virus, pues permiten, por ejemplo, entrar o sea, permiten que se dé la unión entre esta y la membrana de la célula. Entonces, con biología estructural, por ejemplo, podemos analizar cuáles son como que esas regiones que nosotros podemos bloquear para que el virus no entre a la célula. Si nosotros bloqueamos estas regiones de la proteína que son importantes para el virus, pues ya la célula no va a entrar, entonces ya no, fácilmente ya no se va pues ahora sí que invadir este virus la célula y no se va a replicar. Esa es una de las aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener otras aplicaciones como, pues sabemos que las proteínas tienen su función de acuerdo a su estructura, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros modificamos cierto grupo de aminoácidos y estos aminoácidos cambian un poquito la estructura de la proteína? ¿Funcionaría igual? Pues no lo sabemos, habría que comprobarlo. Ese sería como que otro campo de aplicación. Y así podemos ir yéndonos. Me quedé pensando como en los datos que hay en la base de datos que nos comentas. Con esa información podríamos como experimentar en términos como de coger una cosa y ver qué pasa si cogemos otra y cambiar y que salgan otras cosas, o no se puede hacer tanto. No, sí se puede hacer, sí se puede hacer. De hecho, por ejemplo, hay otros estudios que se llaman acoplamiento molecular. El acoplamiento molecular, pues lo que hace es acoplar una proteína que es un receptor con un ligando. Un ligando podemos hablar, no sé, de fármacos, podemos hablar de vacunas, podemos hablar de otra proteína para ver cómo interactúan, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que tal fármaco se une a cierta parte de una proteína, entonces, ¿qué pasaría si yo modifico este fármaco para que se una, o sea, con el propósito de que se una más tiempo a la proteína? ¿Funcionaría? Entonces, todo esto se puede hacer con acoplamiento molecular. Nosotros podemos modificar una molécula, ponerla con una proteína y ver si va a presentar una afinidad. Todo esto es hablando desde la bioinformática, pero obviamente habría que comprobarlo ahora sí que en un modelo de laboratorio. Tremendo. Ay, no, estuvo muy chévere. Muchísimas gracias por tu tiempo, por sacarme todas estas dudas. No, muchísimas gracias a ti igual por crear este espacio, ¿no? Para todas estas personas que están interesadas, uno, en hacer ciencia y dos, también en conocer cuál es el campo, ahora sí que de aplicación para todas estas ramas, qué es lo que se está haciendo hoy en día en la ciencia, hacia dónde va avanzando, ¿no? Qué es lo que está sucediendo actualmente. Eso me parece, pues, una labor muy importante. Y pues, Gracias. muchas gracias Y a ya ti. saben, todos, todas y todos, a seguir a Científica Rizada para seguir aprendiendo de biología estructural. Sí, así es. Muchísimas gracias a todos. Igual por vernos.